Muy buen día a todos, aquí Juan, y en esta oportunidad veremos un nuevo video en donde analizaremos el software BIM Collab Zoom y en particular la herramienta Smart Views. Esta herramienta Smart Views, que son vistas inteligentes, son un conjunto de criterios de revisión automatizados que nos permiten entonces validar modelos BIM según alguna solicitud específica de información o también el manual de entrega de información básica BIM, que es el MEI. En esta oportunidad nos vamos a enfocar principalmente en el MEI, vamos a desglosar el manual de entrega de información básica BIM y vamos a ver entonces cómo cada una de estas propiedades las podemos validar a través de nuestras vistas de revisión. Primero entonces vamos a abrir nuestro archivo de ejemplo que ya hemos revisado en otras entregas. ¿Sí? Podemos ver que tenemos entonces algunos de los componentes básicos que vamos a utilizar para revisar nuestro modelo, ¿ya? Desde entonces nuestro árbol de proyecto podríamos ir a la raíz de donde se encuentra nuestro proyecto y con clic derecho tenemos distintas opciones para visualizar elementos del modelo y también, por ejemplo, volver a recargar el modelo, actualizarlo o volver a cargarlo de un nuevo archivo. Ahora entonces vamos a ver nuestras famosas reglas de revisión, ¿ya? Que como hemos visto le llamamos Smart Views o vistas inteligentes, ¿sí? Estas vistas inteligentes nosotros las podemos descargar de la web de BIM Collab, ¿ya? A continuación veremos un poquito de eso y ahora entonces nos dirigimos a la pestaña de Smart Views que podemos ver acá, ¿cierto? Que también tiene su propio árbol con sus conjuntos de reglas de revisión o de Smart Views, que vienen a ser estas que estamos viendo acá. La última que tengo yo ya cargada viene a ser el MEI, ¿sí? Pero cuando uno instala el software por defecto no viene cargado. Entonces tenemos que descargarla y cargarla, ¿cierto? Luego en nuestro software. Para poder descargar este conjunto de reglas de revisión, ¿ya? Nos dirigimos a la web de BIM Collab y en la parte inferior, al final de la página, nos vamos a encontrar entonces con el link que nos va a llevar a la sección de descargas. Desde aquí ya podemos ver que podemos descargar el software BIM Collab Zoom, que es el que estamos utilizando actualmente para revisión, tanto para las versiones de Mac como las de Windows. Un poquito más abajo entonces tenemos una serie de archivos descargables en donde entre ellos se encuentran los distintos conjuntos de vistas inteligentes para revisión. Entre ellos el MEI o Manual de Entrega de Información Básica BIM. Lo descargamos haciendo clic en su icono respectivo y luego podemos insertarlo a las configuraciones de nuestro proyecto. Al lado izquierdo también podemos ver que tenemos distintas alternativas de descarga para los VCF, como pueden ser Revit, ArchiCAD, Tekla u otro software de desarrollo BIM. Este pequeño módulo VCF nos va a servir para mantener una comunicación entre los distintos software, en este caso el de revisión como BIM Collab y el software nativo como Revit. Para cargar el conjunto de revisión nos dirigimos entonces a este icono con las tres rayitas y desde la acción importar entonces vamos a cargar el conjunto de Smart Views que acabamos de descargar de la web de BIM Collab, ¿cierto? Y ahora las vamos a insertar en nuestro software. El manual de entrega de información básica BIM, el famoso MEI, vienen a ser entonces este conjunto de reglas de revisión que a través de formatos interoperables IFC nos va a permitir hablar un mismo lenguaje, ¿ya? Intercambiar información con los mismos criterios de revisión y establecer controles de revisión automatizados basados también en estándares o en configuraciones básicas de nuestros modelos BIM. Nuevamente en el software BIM Collab vamos a hacer doble clic en la primera opción, el punto 3.1, que nos indica el proyecto. Y como ven nos destaca en color verde si es que nuestro modelo cumple o no con esta propiedad.
Pero necesariamente tenemos que hacer una inspección visual para validar ese dato. Y al hacer clic en algunos de los elementos que componen la organización de nuestro modelo BIM, podemos ver abajo en sus propiedades a quién corresponde este parámetro. ¿Ven? Entonces vemos que tenemos el nombre del proyecto en el parámetro name, que también tenemos el parámetro long name, que también viene a ser el nombre del proyecto, ¿cierto? Pero el IFC Project, lo tenemos acá en la pestaña ubicación. Luego en el punto 3.2 vamos a validar la posición o el origen del proyecto, ya donde están las coordenadas. Y probablemente no las visualizamos, pero si nos vamos a la pestaña ver, podemos visualizar ahí que nos muestra la opción para poder visualizar entonces dónde está el origen del proyecto o las coordenadas, ¿sí? De igual forma necesitamos validar esto, y si nos dirigimos al árbol del proyecto podemos ver entonces entre este desglose de información que van a aparecer en las propiedades entonces la posición tanto X y Z para el origen del proyecto, para el terreno, ¿cierto? Y luego para cada uno de los elementos asociados con nuestro modelo BIM. De igual manera, si nosotros vamos haciendo una subselección, podemos ver entonces cómo estas coordenadas se relacionan con los demás elementos del proyecto. El siguiente punto, el 3.3, nos va a indicar los elementos asociados al nivel. En este caso es sencillo porque como tenemos solo uno, podemos ver que nos indica en amarillo los dos elementos que están asociados a ese nivel. Por tanto, la revisión es correcta. ¿Ven? Y podemos desglosar a partir de nuestro navegador entonces de proyecto todos los elementos que están dentro de ese nivel, ¿cierto? Y revisarlos de forma independiente. Luego, el 3.3 nos va a indicar los niveles del proyecto, cómo se distribuyen estos objetos según su nivel o si lo tienen asociado. Al seleccionar uno de ellos podemos ver dentro de sus propiedades y sus parámetros entonces si tiene asociado un nivel específico. Entonces vemos que en la pestaña ubicación tenemos que este elemento está asociado al parámetro de nivel número 1. El siguiente entonces sería el 3.4, que nos va a indicar o a desarrollar una revisión visual de las entidades del modelo. Y al hacer clic en alguna de ellas en la paleta de propiedades podemos ver entonces cómo nos va a resaltar dichos elementos, ¿cierto? Y a ocultar los que no pertenecen a ese conjunto de familias o tipos de elementos, ¿sí? Luego, para lo que es estructura y denominación, lo que nos indica esta regla es si es que los elementos contienen asociado su parámetro nombre. Podemos ver que al hacer doble clic todos los elementos se tornan verde, pero haciendo una revisión visual podemos ver que el parámetro nombre probablemente nos va a mostrar que el elemento es un muro genérico, lo cual puede ser una observación al momento de revisar, ¿cierto? Lo mismo con el siguiente, el 3.5, en donde podemos ver si existe asociado también el parámetro tipo. Para el caso del sistema de clasificación, en este punto de revisión vemos que no tiene asociado ninguno, ¿cierto? Los parámetros de clasificación vienen a ser los omniclass, los uniclass y alguna otra estructura que nos permita organizar nuestros datos durante el ciclo de vida del edificio o del proyecto, ¿sí? A continuación, entonces, también podemos ver que en las siguientes pestañas no vamos a tener información para este parámetro, ¿sí? Para el nombre del material ocurre lo mismo. Si nosotros hacemos doble clic y validamos esta propiedad, nos aparecen los elementos en verde. Pero ya al individualizar un elemento y verificar las propiedades de material, podemos desglosarlo y ver si es que en realidad el tipo de material o los materiales que vienen asociados a los subcomponentes son los que nosotros hemos solicitado o no. Ahora entonces vamos a ver el punto 4.1 en donde nos referimos al parámetro de carga y podemos ver que entonces nos indica estos elementos en verde que contienen asociado su parámetro de carga, pero si observamos en sus propiedades y buscamos este parámetro load bearing, podemos ver que es un parámetro de tipo verdadero o falso, y en este caso nos indica que el muro contiene el parámetro pero que es falso, ¿ya?
Entonces, necesariamente, nuevamente validamos si es que el elemento coincide o no con lo que se solicitó. Pero recordemos la comprobación visual. El punto 4.2, en donde al hacer doble clic vemos rápidamente que todos los elementos nos indica de color verde. Y nosotros podríamos confundirnos porque podríamos decir, todos los elementos son exteriores, ¿ok? Pero si indicamos la puerta y revisamos ese parámetro, nos vamos a dar cuenta de que la puerta tiene asociado el parámetro falso. Entonces, ojo, esta regla de revisión nos indica que el parámetro está contenido dentro del elemento, pero no necesariamente que sea válido. ¿Ven? Lo mismo para el caso de resistencia al fuego, que en este caso haciendo doble clic nos indica que tanto puertas como ventanas no lo tienen asociado. Y si vemos el parámetro Fire Rating, entonces podemos ver que el muro sí lo tiene y la puerta no. ¿Ven? Es un parámetro que se encuentra vacío. A diferencia de otros que hemos visto que son verdadero o falso, ¿ven? Entonces es así como podemos revisar nuestro MAI, Manual de Entrega de Información Básica BIM, y validar si un modelo viene o no configurado con las condiciones, ¿cierto?, básicas para poder introducirlo en nuestra metodología BIM o si cumple con ciertos requisitos especificados en la solicitud de información. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.